A medianoche ella estaba sola en la cocina, a oscuras, susurrando, «Feliz cumpleaños» a una magdalena comprada en una gasolinera, con la voz quebrada por unas palabras que nadie debía oír. Fue entonces cuando él apareció. Cristiano Kane, el hombre al que llamaban el segador, el criminal más peligroso de la ciudad, su jefe. Se quedó en la puerta, mirándola con ojos que habían visto a hombres suplicar clemencia. Pero cuando la miró a ella, algo cambió. «Ven aquí», le ordenó, con una voz suave como una amenaza. Las manos de ella temblaban. Llevaba 3 años invisible en su mansión. 3 años de silencio, de seguridad. Ahora él la había visto. Y cuando ella intentó huir, cuando balbuceó disculpas y se dirigió hacia la puerta, él hizo algo que lo cambió todo. Apagó su vela. «Pide un deseo», le susurró. «Esta vez no estás sola». Lo que él no sabía era que ella ocultaba un secreto que podía destruirlos a ambos. Bienvenidos de nuevo, mi hermosa familia y amigos. Si os ha enganchado y estáis listos para disfrutar de la historia, haced clic en suscribirse y decidme en la sección de comentarios desde dónde la estáis viendo, porque mañana os contaré una historia tan interesante como esta, y no querréis perderosla. Ahora, comencemos. La cocina era el reino de Jessica a medianoche. No porque ella lo gobernara, no, era demasiado pequeña para eso, sino porque era el único lugar de la extensa finca donde podía respirar sin contener la respiración. Las encimeras de mármol brillaban bajo la suave luz de la única lámpara que había dejado encendida, y el zumbido del frigorífico industrial era lo más parecido a una nana que había oído en años. Se movía por el espacio como un fantasma, silenciosa, eficiente, invisible. Si era como le gustaba, como lo necesitaba. Jessica llevaba 3 años trabajando en la mansión de Cristiano Castellano. No, no de Castellano, de Cristiano Kane, y en ese tiempo había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Limpiaba los suelos por los que él caminaba, preparaba comidas que él apenas probaba, y existía en los márgenes de un mundo que no tenía espacio para mujeres como ella. Negra, pobre, sola. No le importaba. O al menos eso es lo que se decía cada mañana cuando se despertaba en la pequeña habitación del ala este, la que tenía la cama estrecha y la ventana que no cerraba del todo. Sin embargo, esta noche era diferente. Jessica miró el reloj de la pared. Eran las 11:47 pector tipo. Faltaban 13 minutos para que terminara su cumpleaños. Faltaban 13 minutos para que cumpliera 36 años. En silencio, igual que cuando cumplió 35, 34 y 33, metió la mano en la bolsa de papel que había escondido debajo del fregadero esa misma tarde y sacó un solo cupcake de vainilla de una marca de gasolinera. El glaseado estaba un poco aplastado por un lado, pero era suyo. Del bolsillo de su delantal sacó una vela de cumpleaños, delgada y azul, de las que vienen en paquetes de 24 por $2. La clavó en el centro de la Magdalena y la encendió con una cerilla de la cocina. La llama bailaba. Jessica la miró fijamente, con su reflejo distorsionado en la nevera de acero inoxidable que tenía detrás. Parecía cansada, más vieja que 36 años. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, con algunos mechones grises que reflejaban la luz. Su uniforme, un vestido negro sencillo con un delantal blanco, le quedaba holgado. Había perdido peso. Siempre perdía peso cuando desaparecía. Respiró hondo y luego, en voz tan baja que ni siquiera ella podía oírla, Jessica empezó a cantar. «Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí». Su voz se quebró en la segunda línea. Cerró los ojos. «Feliz cumpleaños, querida Jessica. Feliz cumpleaños a mí». No pidió ningún deseo. No tenía sentido. Los deseos eran para personas que creían en algo más grande que la supervivencia. Sopló la vela. El humo se elevó en espirales y se desvaneció en la oscuridad. 3 pisos más arriba, en una oficina que dominaba la ciudad como una sala del trono, Cristiano Kane permanecía sentado en silencio. Ya no dormía mucho. Dormir requería rendirse, y Cristiano había pasado los últimos 20 años de su vida negándose a rendirse ante nada. El dolor, el miedo
o el dolor consciente que vivía en su pecho como un segundo latido. El hombre al que llamaban la parca, en conversaciones susurradas vestía de negro incluso ahora, pasada la medianoche, con la camisa desabrochada en el cuello y las mangas remangadas hasta los antebrazos. Un vaso de whisky permanecía intacto sobre su escritorio. Lo miraba fijamente, como algunos hombres miran las fotografías de los muertos. Tenía 39 años, era controlado, intocable y tan insoportablemente solitario que había olvidado lo que se sentía al desear algo. La casa estaba en silencio, siempre estaba en silencio. 50 habitaciones, 20 empleados durante el día y por la noche, solo él y los fantasmas de los hombres que había matado. Los tratos que había hecho, la versión de sí mismo que había enterrado tan profundamente que no estaba seguro de que existiera ya. Se levantó de la silla inquieto. Sus pasos resonaban mientras se movía por el pasillo, pasando por habitaciones en las que nunca entraba, bajando la escalera con la lámpara de cristal que captaba la luz de la luna y la dividía en 1000 pedazos. No buscaba nada. Pero entonces lo oyó, una voz, pequeña, frágil, cantando. Cristiano se detuvo. Su mano se cernió sobre la barandilla. Inclinó la cabeza, escuchando. El sonido provenía de abajo. Desde la cocina, bajó lentamente. Sus zapatos de cuero italiano no hacían ruido contra el mármol. Cuando llegó a la puerta, se detuvo en las sombras. Y allí estaba ella, la criada, la que nunca le miraba a los ojos, la que se movía como el agua, sin perturbar nada. Estaba de pie junto a la encimera, de espaldas a él. Una sola vela parpadeaba sobre una triste Magdalena. Cantaba sola para sí misma. Algo en el pecho de Cristiano, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, se tensó. La observó apagar la vela, observó cómo se le encogían los hombros, solo un poco, observó cómo se quedaba allí de pie, mirando el humo como si llevara consigo todos los años que había pasado invisible. Cristiano salió a la luz. «Tráela aquí», dijo en voz baja al aire, pero no había nadie más allí, así que lo repitió, esta vez directamente a ella. «Ven aquí». El cuerpo de Jessica se tensó. El cupcake se le resbaló de los dedos y cayó sobre la encimera con un suave golpe. Se giró y por primera vez en 3 años, Cristiano Kane la vio. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente? Deja un comentario y cuéntame alguna ocasión en la que alguien finalmente te vio. De verdad. Jessica no podía respirar. Sus manos volaron hacia su delantal, alisándolo con un gesto que se había convertido en automático a lo largo de los años. Un intento de hacerse más pequeña, más ordenada, menos molesta. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que estaba segura de que él podía oírlo. Cristiano Kane estaba de pie en la puerta como una sombra con forma, alto y de hombros anchos. Su presencia llenaba la cocina de tal manera que la espaciosa habitación se volvió repentinamente sofocante. Sus dos ojos oscuros, casi negros en la penumbra, se fijaron en ella con una intensidad que le hizo erizar la piel. Lo había visto antes, por supuesto, cientos de veces, pero siempre desde la distancia, siempre de pasada. Se había propuesto no estar nunca sola en una habitación con él, no quedarse nunca donde su mirada pudiera posarse. Ahora no había ningún lugar donde esconderse. «Lo siento, señor Khan», susurró con una voz apenas audible. No quería molestarle. Solo estaba... «Voy a limpiar esto y le dije que viniera aquí». Su voz era baja, firme, no alta, pero tenía el peso de alguien que nunca había tenido que repetir lo que decía. Las piernas de Jessica parecían de agua, pero dio un paso, dos, manteniendo la mirada fija en el suelo, en sus zapatos, caros, lustrados hasta brillar como un espejo. Se detuvo a 1 metro de él, lo suficientemente cerca como para obedecer, lo suficientemente lejos como para sentirse segura. El silencio se extendió entre ellos como un tropo tenso. «Mírame». Se le cortó la respiración. Lenta y dolorosamente, Jessica levantó la vista, pasando por su pecho, por su mandíbula, hasta que se encontró con su mirada, y algo en el mundo cambió. Sus ojos no eran fríos. Eso fue lo que más la sorprendió. Esperaba hielo,
la misma indiferencia y distanciamiento que había visto en él como si fuera una armadura cuando se movía por la casa. Pero de cerca, en la quietud de la cocina, había algo más, algo crudo, casi humano. Cristiano estudió su rostro como si intentara resolver un rompecabezas. Frunció ligeramente el ceño. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años, señor. 3 años, repitió casi para sí mismo. Dio un paso más hacia ella. Jessica luchó contra el impulso de retroceder. Y nunca te he oído decir más de 2 palabras. Su voz vaciló. Intento no estorbar. Estorbar. Lo dijo como si estuviera saboreando las palabras, probándolas. ¿Es eso lo que crees que eres? Jessica no respondió. No pudo. Porque sí, eso era exactamente lo que pensaba, lo que sabía. Las personas como ella no pertenecían a casas como esta, a vidas como la suya. Ella era un fantasma, un servicio, una función. Cristiano apretó la mandíbula. Miró más allá de ella, hacia la encimera, hacia la triste Magdalena con la vela apagada, la voluta de humo aún enroscándose en el aire. Es tu cumpleaños. No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. Y lo estabas celebrando sola en mi cocina a medianoche. Lo siento. Deja de disculparte. Su voz sonó como un latigazo, lo suficientemente aguda como para hacerla retroceder. Él lo vio, la forma en que su cuerpo se echó hacia atrás, y algo brilló en su rostro. Arrepentimiento, tal vez, o reconocimiento. Exhaló lentamente, pasando una mano por su cabello oscuro. No estoy, no estoy enojado. Jessica parpadeó. Eso podría haber sido lo más sorprendente que él podría haber dicho. Cristiano pasó junto a ella hacia la encimera. Cogió el cupcake y lo giró entre sus manos como si fuera algo precioso, algo frágil. ¿Cuántos años tienes? ¿36? Él asintió lentamente. Entonces, sin previo aviso, dejó el cupcake y metió la mano en el bolsillo. Sacó un mechero plateado, grabado con unas iniciales que ella no pudo leer en la penumbra, y volvió a encender la vela. La llama cobró vida. Jessica la miró fijamente y luego lo miró a él. La confusión y algo peligrosamente parecido a la esperanza se disputaban en su pecho. Pide un deseo, dijo Cristiano en voz baja. Ella negó con la cabeza. Ya lo he soplado. Pues vuelve a hacerlo. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un momento, el despiadado jefe de la mafia que gobernaba la mitad de la ciudad con mano de hierro pareció casi amable. Esta vez no estás sola. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el esternón. Las lágrimas le picaban en los ojos, calientes y molestas. Intentó apartarlas parpadeando. Intentó tragarse el nudo que se le formaba en la garganta, pero era demasiado tarde. Cristiano lo vio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cantó el cumpleaños feliz? Preguntó en voz baja. La voz de Jessica salió quebrada, apenas un susurro. Mi hija, hace 12 años. El aire se escapó de la habitación. Cristiano se quedó muy quieto. Tienes una hija. La palabra le supo a ceniza. Ella, ella murió. Tenía 4 años. Silencio. Pesado. Asfixiante. Y entonces Cristiano hizo algo que destrozó todas las suposiciones que Jessica había hecho sobre él. Extendió la mano lentamente, con cuidado, como si se acercara a un animal herido, y le tomó la mano con delicadeza. Su palma era cálida, áspera por los callos, pero su tacto era increíblemente tierno. Lo siento, dijo, y la tristeza de su voz coincidía con la de ella. Jessica miró sus manos unidas, la suya pequeña y oscura junto a la de él, marcada y desgastada por años de limpiar, fregar y servir. La de él, grande y pálida, marcada con diferentes cicatrices, del tipo que provienen de la violencia. Dos personas que no tenían por qué tocarse. Dos personas que entendían la pérdida. Apaga la vela, susurró Cristiano. Y esta vez pide un deseo imposible. Y así lo hizo. Cerró los ojos, con la calidez de su mano anclándola al momento, y pidió lo único en lo que había dejado de creer hacía años: ser vista, ser conocida, ser importante. Apagó la llama, y cuando abrió los ojos,
Cristiano seguía allí, todavía sosteniendo su mano, todavía mirándola como si fuera la única persona en el mundo. Jessica retiró la mano como si se hubiera quemado. El hechizo se rompió. La realidad volvió a golpearla como agua fría. Tropezó hacia atrás. Su cadera chocó con el borde de la encimera y la Magdalena se volcó, olvidada. ¿Debería irme?, balbuceó cruzando los brazos alrededor de sí misma. Es tarde. No debería estar aquí. No deberías. ¿No deberías qué? La voz de Cristiano se había enfriado. La vulnerabilidad de hacía unos instantes quedó encerrada tras muros familiares, pero sus ojos seguían cada movimiento de ella, agudos y evaluadores. Esto, gesticuló ella impotente entre ambos. Sea lo que sea, no lo es, trabajo para usted. Eso es todo, repitió él con tono seco. Sí, la palabra salió demasiado rápido, demasiado desesperada. Jessica se obligó a mirar a los ojos de él una vez más, para reconstruir la armadura que había tardado 3 años en perfeccionar. Siento si le he hecho sentir incómodo, señor Kane. No volverá a ocurrir. Me aseguraré de mantener mis asuntos personales fuera de su casa. Algo peligroso brilló en los ojos de Cristiano. Mi casa, llevas 3 años viviendo aquí y sigues llamándola mi casa porque lo es. ¿Y dónde está la tuya? La pregunta le atravesó el pecho como una navaja. A Jessica se le hizo un nudo en la garganta. No tenía respuesta. Ninguna que pudiera decir en voz alta. Su hogar era un recuerdo. Una tumba en un cementerio que no podía permitirse visitar. La risa de una niña que solo existía en sus sueños. Tengo una habitación, dijo finalmente. Eso es suficiente. Cristiano se acercó, y esta vez Jessica retrocedió, con la espalda apoyada contra la nevera. Pero él no avanzó más. Simplemente se quedó allí mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. Frustración mezclada con algo que parecía casi dolor. Me tienes miedo, no es verdad, no mientas. Su voz era tranquila, pero atravesó su protesta como el cristal. Todo el mundo me tiene miedo. Estoy acostumbrado, pero tú... Se cayó, moviendo la mandíbula como si luchara con palabras que se negaban a salir. Hace un minuto no lo estabas. Las manos de Jessica temblaban. Las juntó, clavándose las uñas en las palmas. Hace un minuto fue un error. ¿Lo fue? Sí. Forzó su voz para que sonara firme, la misma firmeza que le había permitido superar la pérdida de todo y seguir despertándose cada mañana. No me conoce, señor Kane, y yo no la conozco a usted. ¿Qué ha pasado hace un momento? Ha sido el dolor reconociendo al dolor. Nada más, repitió él, y había algo amargo en la forma en que lo dijo. El silencio se extendió entre ellos, denso con todo lo que no estaban diciendo. Jessica podía oír los latidos de su propio corazón, podía oler el débil aroma de su colonia. Algo oscuro y caro que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Necesitaba marcharse antes de que algo dentro de ella se rompiera por completo. Voy a limpiarme y me iré, dijo, moviéndose para rodearlo. Su mano se extendió, sin agarrarla, solo allí, como una barrera. Espere, señor Kane. Cristiano. La palabra salió áspera, casi enfadada. Si vamos a fingir que no ha pasado nada, al menos deje de llamarme señor. Kane, como si fuera un extraño. Eres un extraño. ¿Lo soy? Se volvió para mirarla de frente, y la intensidad cruda de su expresión le cortó la respiración. Dime, Jessica, ¿dejas que los extraños te vean llorar? Su nombre. Había dicho su nombre. Ni siquiera sabía que él sabía su nombre. ¿Cómo lo sabes? Conozco a todos los que trabajan en mi casa. Su voz se suavizó ligeramente. Sé que empiezas tu turno a las 6 horas de la mañana. Sé que te tomas tu descanso en el jardín detrás del ala este porque crees que nadie se da cuenta. Sé que lees libros en el asiento de la ventana de la biblioteca cuando crees que estoy fuera por negocios. Hizo una pausa. Algo casi vulnerable cruzó su rostro. Sé que a veces cantas cuando trabajas en silencio, como si intentaras no perturbar el aire. Jessica sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Esto era peor que ser invisible. Era como si la estuvieran viendo de una forma que no le dejaba ningún lugar donde esconderse. ¿Por qué?
La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué te darías cuenta de todo eso? Cristiano se quedó callado durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, porque dejé de dormir hace 2 años. Y tú eras lo único tranquilo en toda esta maldita casa. La confesión quedó suspendida entre ellos como algo sagrado y aterrador. Jessica negó con la cabeza, con las lágrimas a punto de brotar de nuevo. No hagas esto, por favor. Sea lo que crees que es. No sé lo que es, la interrumpió Cristiano. Y por primera vez desde que lo había conocido parecía perdido. Bajé aquí porque oía a alguien cantar, y por razones que no entiendo, no pude marcharme. Eso es todo lo que sé. Entonces deberías haberlo hecho. Su voz se quebró. Deberías haberte marchado. ¿Por qué? Porque los hombres como tú no ven a las mujeres como yo. No de verdad. Y cuando lo hacéis, se detuvo, tragando saliva. Cuando lo hacéis, solo puede acabar de una manera. La comprensión se reflejó en sus ojos, seguida rápidamente por algo que parecía ira, pero no hacia ella. ¿Crees que te haría daño? Creo que eres peligroso. Lo soy. No lo negó. No podía, pero no para ti. No lo sabes. Sí, dijo con absoluta certeza. Lo sé. Jessica quería discutir, quería huir, quería reconstruir la distancia segura que la había protegido durante 3 años. Pero el agotamiento pesaba sobre ella como cadenas. El agotamiento de ser invisible, de estar sola, de llevar una pena que nadie más podía ver. No puedo hacer esto, susurró. Sea lo que sea, no puedo. Cristiano asintió lentamente y dio un paso atrás para darle espacio. La pérdida de su proximidad se sintió como un viento frío. Entonces vete. Se dirigió hacia la puerta con las piernas temblorosas. Pero antes de que pudiera marcharse, su voz la detuvo por última vez. Jessica. Se detuvo sin darse la vuelta. Feliz cumpleaños. La amabilidad de esas dos palabras casi la quebró. Huyó. Jessica no durmió esa noche. Se acostó en su estrecha cama, mirando al techo, repitiendo cada momento en la cocina, hasta que las palabras perdieron su significado y lo único que quedó fue el recuerdo de su mano sosteniendo la suya. Cálida, firme, increíblemente gentil. Cuando amaneció, se había convencido a sí misma de que había sido un sueño febril, una aberración. Para el lunes, él lo habría olvidado. Para el lunes, ella volvería a ser invisible. Se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. Pero cuando entró en la cocina a las 6 p.m., había un sobre la encimera de color crema, caro. Su nombre estaba escrito en la parte delantera con una letra masculina y en negrita. Le temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había una nota, breve, directa y una llave. La biblioteca es tuya todos los días de 2 a 4 de la tarde. Nadie te molestará. Dika. Jessica se llevó los dedos a los labios, sin saber si reír o llorar. Él le estaba dando espacio, permiso para existir en su casa como algo más que una sombra. Era una amabilidad que ella no sabía cómo aceptar. Guardó la nota en el bolsillo de su delantal y trató de concentrarse en su trabajo. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. Al mediodía, la jefa de la casa, la señora Kate, una mujer severa de unos 60 años que dirigía al personal con precisión militar, encontró a Jessica en el pasillo. El señor Kane la necesita en su oficina. Jessica sintió un nudo en el estómago. ¿Hice algo mal? No dijo. Ve. La expresión de la señora Kate era indescifrable, pero había algo en sus ojos. Curiosidad, tal vez, o preocupación. Jessica subió las escaleras con las piernas pesadas como el plomo. Nunca había estado en su oficina. El tercer piso era su dominio, privado, prohibido. El personal no iba allí a menos que fuera llamado, y el personal nunca había sido llamado hasta ahora. Llamó suavemente a la pesada puerta de roble. Adelante. Cristiano estaba sentado detrás de un enorme escritorio, con papeles esparcidos ante él y el teléfono pegado a la oreja. Levantó la vista cuando ella entró y algo en su expresión cambió. Se suavizó ligeramente. Levantó un dedo. Espera. Jessica se quedó junto a la puerta, con las manos entrelazadas,
apenas respirando. No me importa lo que él crea que se le debe, dijo Cristiano al teléfono, con voz fría y cortante. Dile a Ferraro que si quiere renegociar, que lo haga a través de su abogado. Yo ya he dejado de jugar. Hizo una pausa, escuchando. No. Fin de la discusión. Colgó sin despedirse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristiano se levantó, abrochándose la chaqueta del traje, hoy de color carbón, perfectamente entallada. Rodeó el escritorio y el pulso de Jessica se aceleró con cada paso. «Has recibido mi nota», dijo él. «Sí, gracias. No tenías por qué. Yo quería hacerlo». Se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo una distancia prudente. «Pero no es por eso por lo que te he llamado aquí». Jessica sintió un nudo en la garganta. «¿Pasa algo?» «Depende». Él estudió su rostro, con sus ojos oscuros escrutándola. «Tengo un problema, y creo que tú eres la única persona que puede ayudarme a resolverlo». «¿Yo?» No pudo ocultar la incredulidad en su voz. Cristiano señaló un sofá de cuero junto a la ventana. «Siéntate, por favor». No era una petición. En realidad no, pero su tono era amable. Nada que ver con la voz fría como el hielo que había utilizado por teléfono hacía unos momentos. Jessica se sentó en el borde del cojín, como un pájaro listo para huir. Cristiano tomó la silla frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Le llamó la atención lo cansado que parecía de cerca, con ojeras y una tensión alrededor de la boca que delataba noches de insomnio y cargas demasiado pesadas para compartir. «Mañana por la noche voy a dar una cena», comenzó. 7 invitados, socios comerciales y sus esposas. Es una velada importante, en la que las apariencias son fundamentales. Jessica asintió lentamente, sin saber muy bien a dónde quería llegar. «Mi cocinera renunció ayer. Me llamó esta mañana y me dijo que no volvería. Algo sobre que su hija en Seattle la necesitaba». Hizo una pausa. «La agencia no puede enviar a nadie hasta el miércoles». La comprensión le llegó fría y aguda. «Necesita a alguien que cocine». «Necesito que usted cocine, señor Kane». «Cristiano», corrigió en voz baja. «Soy una criada. Limpio. No cocino. Nunca he cocinado para algo así. Esta gente está acostumbrada». Ella hizo un gesto de impotencia. «No puedo». «Sí que puedes». Su certeza era absoluta. «La señora Kate me enseñó tu expediente cuando se lo pedí. Antes de venir aquí, trabajaste en restaurantes. En 3 diferentes durante 5 años». A Jessica le ardieron las mejillas. Eso fue hace mucho tiempo. Y eran cafeterías, no... «No necesito estrellas Michelin», la interrumpió Cristiano. «Necesito a alguien que pueda preparar comida que no sepa a cartón. Alguien que pueda hacerlo sin derrumbarse bajo presión». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Confío en ti». Esas 3 palabras cayeron como piedras en agua tranquila. «Ni siquiera me conoces», susurró ella. «No». Algo brilló en su expresión, una vulnerabilidad rápidamente enmascarada. «Llevas 3 años en mi casa. Te mueves por estas habitaciones como si intentaras no dejar huellas, como si pensar que ocupar espacio fuera un delito. Pero te he observado, Jessica, la forma en que arreglas las flores en el vestíbulo, aunque nadie te lo haya pedido. La forma en que ordenas los libros en la biblioteca para que los lomos queden perfectamente alineados. El cuidado que pones en cosas que nadie más nota». Se inclinó hacia ella. «Eso es lo que eres. Alguien a quien le importa incluso cuando nadie le observa. Eso es exactamente lo que necesito mañana por la noche». La visión de Jessica se nubló. Parpadeó con fuerza, negándose a llorar de nuevo delante de este hombre que parecía ver a través de todas las barreras que ella había construido. «¿Y si fracaso?» «No fracasarás, pero si lo haces, yo me encargaré». Su voz seguía siendo suave como la seda. «Pero no lo harás sola. Estaré en la cocina contigo, en cada paso». Ella lo miró fijamente. «¿Vas a ayudarme a cocinar?» Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera que ella había visto jamás. Transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, casi infantil. «Puedo seguir instrucciones y preparo un café excelente». A pesar de todo, del miedo,
la confusión, el peso de su atención, Jessica sintió que sus propios labios se curvaban. «Esto es una locura», murmuró. «Probablemente». Cristiano se puso de pie y le tendió la mano, no exigiendo, ofreciendo, «Pero yo te lo pido de todos modos. ¿Me ayudarás?» Jessica miró su mano, miró su rostro y vio algo que la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. Pensó en huir, en decir que no, en protegerse como había aprendido a hacer. Pero entonces pensó en la vela, en la forma en que él había vuelto, en la forma en que le había cogido la mano como si importara, como si quisiera ser visto, conocido, como si importara. Lentamente, ella puso su mano en la de él. «De acuerdo», susurró. «Lo haré». Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y seguros. «Gracias», dijo Cristiano en voz baja. Y por primera vez en 12 años, Jessica sintió que tal vez, solo tal vez, estaba exactamente donde debía estar. La noche siguiente llegó demasiado rápido. A las 5 de la tarde, la cocina se había convertido en un campo de batalla. Las ollas servían a fuego lento en todos los fogones. El horno zumbaba con las verduras asándose. Las manos de Jessica se movían con eficiencia, cortando, removiendo, probando. Pero su mente era un huracán de dudas. Cristiano había cumplido su palabra. Estaba de pie junto a ella, junto a la encimera, con las mangas remangadas hasta los codos, sin el tie, siguiendo sus instrucciones con una concentración sorprendente. Ya había quemado una sartén de ajo. «Demasiado fuego», le había dicho ella con suavidad. Pero él no se había quejado, simplemente había vuelto a empezar. «¿Cómo va el risotto?», preguntó Jessica, secándose la frente con el dorso de la mano. Cristiano removió la olla con cuidado. Frunció el ceño, concentrado. «Creo que está cremoso». Ella se acercó a él y se asomó a la olla. Sus hombros se rozaron. Intentó no fijarse en lo firme que se sentía, en cómo el aroma de su colonia mezclado con la mantequilla y el vino creaba algo inesperadamente embriagador. «Añade más caldo». Lentamente ella le enseñó y él imitó sus movimientos. «Bien. Aprendes rápido. Estoy motivado». Su voz era baja, dirigida solo a ella. «Buena profesora». Las mejillas de Jessica se sonrojaron. Se dio la vuelta, concentrándose en el cordero. «Tus invitados llegarán en 1 hora. Deberías ir a prepararte». «Todavía no». «Cristiano, háblame de tu hija». La cuchara de madera se le cayó de la mano y golpeó la placa de la cocina. Jessica se quedó paralizada, con todos los músculos del cuerpo rígidos. «No debería haberlo hecho», comenzó Cristiano, pero ella lo interrumpió. «¿Por qué?». Su voz era apenas audible. «¿Por qué me preguntas eso?». Él dejó su cuchara y se volvió completamente hacia ella. «Porque la has estado criando sola durante 12 años. Y porque yo...». Se detuvo y apretó la mandíbula. «Yo también perdí a alguien. Alguien pequeño. Alguien a quien no pude salvar». El aire salió de los pulmones de Jessica. Los ojos de Cristiano ahora estaban distantes, mirando algo que ella no podía ver. Se llamaba Isabela. «Mi sobrina, tenía 6 años». Su voz se quebró al decir el número. «La hija de mi hermana. Hace 15 años hubo un atentado. Una familia rival. Intentaban enviar un mensaje y...». Se detuvo y tragó saliva con dificultad. No les importaba quién se viera atrapado en el fuego cruzado. «Dios mío», susurró Jessica. «Mi hermana nunca se recuperó. Ahora está en un centro al norte del estado. Catatónica, lleva allí 1 década». Cristiano apretó los puños a los lados. «Construí este imperio sobre las tumbas de los hombres que nos quitaron a Isabela. Pensé que ayudaría. Pensé que la venganza llenaría el vacío». Miró a Jessica y sus ojos estaban enrojecidos. No fue así. El silencio llenó la cocina, cargado de dolor compartido. Las manos de Jessica temblaban mientras se llevaba la mano al cuello y sacaba lentamente la cadena de debajo de su uniforme. De ella olla colgaba un pequeño medallón de plata. Lo abrió con dedos temblorosos y se lo tendió. Dentro había una foto, una niña con trenzas y una sonrisa con un hueco entre los dientes, con los ojos brillantes de alegría. «Sara», dijo Jessica en voz baja. Le encantaban las mariposas. Solía perseguirlas en el parque durante horas.
Una lágrima resbaló por su mejilla. Tenía leucemia. La detectamos demasiado tarde. No teníamos seguro ni dinero para el tratamiento que necesitaba. Su voz se quebró. Trabajé en 3 empleos, vendí todo, supliqué a todo el mundo. No fue suficiente. Nada era suficiente. Cristiano miró fijamente la foto y algo en su expresión se rompió. ¿Cuántos años tenía? 4 y medio. Dios. La palabra salió como una plegaria, como una maldición. Miró a Jessica y había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales en el rostro de un hombre que hacía que hombres adultos suplicaran clemencia. Lo siento mucho, murió cogida de mi mano. Jessica continuó. Las palabras brotaban como agua a través de una presa rota. Sus últimas palabras fueron, no estés triste, mamá. Tenía 4 años, se estaba muriendo y trataba de consolarme. Se presionó la palma de la mano contra el pecho, donde residía el dolor. Le fallé. Era su madre y no pude hacerlo. No lo hagas. Las manos de Cristiano se posaron sobre sus hombros, firmes pero suaves. No hagas eso. No te culpes por un sistema que fue diseñado para fallar a personas como tú, por un mundo que valora más el dinero que las vidas. Pero debería haberlo hecho. No podías haber hecho nada, dijo con vehemencia. Nada. La querías, luchaste por ella. Eso es todo lo que cualquier padre puede hacer. Apretó más fuerte y ella lo supo. Sara sabía que la querías. Por eso su último pensamiento fue por tu felicidad. Los niños no hacen eso a menos que hayan sido amados por completo. Jessica se derrumbó. Se desplomó contra su pecho y Cristiano la abrazó inmediatamente, sosteniéndola mientras ella sollozaba con grandes y profundos llantos que había mantenido encerrados en su interior durante años. Él no la calló, no le dijo que se calmara. Solo la abrazó, con una mano acunando la parte posterior de su cabeza y la otra presionando contra su columna vertebral. «Te tengo», le susurró al oído. «Te tengo». Permanecieron así durante minutos u horas. Jessica no sabía decirlo. El tiempo parecía haberse detenido en la cocina, en el círculo de sus brazos, en el peso compartido de su dolor. Cuando finalmente se apartó, tenía el rostro mojado y los ojos hinchados. Debía de tener un aspecto horrible. Pero cuando se encontró con la mirada de Cristiano, no vio ningún juicio, solo comprensión. «Lo siento», susurró. «Tu cena. Al diablo con la cena». Sus pulgares le secaron las lágrimas con una delicadeza devastadora. «Esto es más importante. Los invitados pueden esperar». Le acarició la cara con las manos y la ternura de ese gesto casi la desmoronó de nuevo. «Tú eres más importante». Antes de que Jessica pudiera responder, antes de que pudiera procesar el significado de esas palabras, la puerta de la cocina se abrió de par en par. La señora Kate se quedó en el umbral, con los ojos muy abiertos ante la escena que tenía ante sí. Cristiano, sosteniendo a la criada, ambos con las mejillas bañadas en lágrimas, la cena a medio terminar detrás de ellos. «Señor Kane», dijo la señora Kate con cautela, «sus invitados han llegado temprano. Le están buscando». El hechizo se rompió. Cristiano bajó las manos, dio un paso atrás, su expresión cambió, la vulnerabilidad se cerró, la armadura volvió a su lugar. Pero antes de darse la vuelta, miró a Jessica una vez más. «No hemos terminado», dijo en voz baja. «¿Una promesa? ¿Un voto?» Luego se marchó, saliendo de la cocina con la confianza de un hombre que era dueño del mundo. Jessica se quedó sola en el centro de la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza y el medallón aún apretado en el puño. La señora Kate se acercó lentamente. «¿Estás bien, querida?» Jessica miró a la anciana, luego a la cena a medio preparar y luego a la puerta por la que había desaparecido Cristiano. «No lo sé», admitió, «pero por primera vez en 12 años sintió algo más que entumecimiento. Se sentía viva. El dolor tiene una forma de conectarnos de maneras inesperadas. ¿Alguna vez has conocido a alguien que entendiera tu dolor sin necesidad de palabras? Comparte tu historia a continuación». La cena fue un éxito. Jessica se había recompuesto con manos temblorosas y había terminado la comida. Cordero con costra de hierbas, risotto cremoso, verduras asadas que brillaban con aceite de oliva y sal marina.
La señora Kate lo había servido mientras Jessica se escondía en la cocina, escuchando los sonidos amortiguados de la conversación y las risas del comedor. Esperaba que Cristiano se quedara con sus invitados toda la noche. Esperaba que el momento que habían compartido se disolviera como el humo. Pero a las 10:30, mucho después de que los invitados se hubieran marchado, él regresó a la cocina. Jessica estaba metida hasta los codos en agua jabonosa, fregando las últimas ollas. No le oyó entrar. No supo que estaba allí hasta que su voz, suave y cansada, rompió el silencio. Déjalo. Se dio la vuelta, con el agua goteando de sus manos. Cristiano estaba en la puerta, sin chaqueta, con la corbata aflojada, luciendo más agotado que nunca. Ya casi termino, dijo ella. No me importa. Cruzó la cocina y le quitó suavemente la olla de las manos, dejándola en el fregadero. Luego tomó un paño de cocina y comenzó a secarle las manos él mismo, con un toque cuidadoso, casi reverente. Ya has hecho suficiente, más que suficiente. La cena ha ido bien. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Me han preguntado tu nombre. Querían saber dónde había estado escondiendo a una chef tan talentosa. Terminó de secarle las manos y dejó el paño a un lado. Les dije que valías más que todos ellos juntos. Jessica contuvo el aliento. Tú no. Yo lo hice. Sus ojos encontraron los de ella. Porque es verdad. Ella no sabía qué decir. No sabía cómo soportar el peso de su consideración sin quebrarse bajo él. Cristiano pareció percibir su abrumamiento. Miró hacia la ventana de la cocina, donde la luz de la luna se derramaba sobre el suelo en charcos plateados. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Es tarde. Por favor. Esa única palabra, pronunciada con tanta suavidad, desmontó todas sus protestas. Ella asintió. Él la condujo a través de la casa, pasando por la gran sala que ella limpiaba pero en la que nunca había estado, subiendo por una estrecha escalera que ella nunca había visto, hasta una puerta al final de un tranquilo pasillo. La abrió y la empujó, indicándole que entrara primero. Jessica entró y se quedó sin aliento. Era un jardín en la azotea, pequeño, íntimo, oculto del mundo que había debajo. Una guirnalda de luces colgaba del techo, bañándolo todo con una cálida luz dorada. Las flores florecían en macetas de cerámica. Rosas, lavanda, jazmín. En el centro había un pequeño banco, rodeado de vegetación. No sabía que esto estaba aquí, susurró ella. Nadie lo sabe. Cristiano cerró la puerta tras ellos. Lo construí hace 5 años, después de la muerte de mi hermana. Cuando la casa empezó a parecerme una tumba, necesitaba un lugar que me hiciera sentir viva. Se acercó al banco y se sentó, dando una palmadita al espacio a su lado. Aquí es donde vengo cuando no puedo respirar. Jessica se sentó, dejando una cuidadosa distancia entre ellos. El aire nocturno era fresco, perfumado con jazmín. Por encima de ellos las estrellas perforaban la oscuridad, pequeños milagros que ella había olvidado buscar. Gracias, dijo Cristiano en voz baja, por esta noche, por confiar en mí, por... Dejó de buscar palabras, por dejarme verte. No paras de decir eso. Jessica se volvió hacia él como si tuviera otra opción. La tenías, siempre la has tenido. Su expresión era sincera. Podrías haberte mantenido invisible. Podrías haber mantenido esas barreras, pero no lo hiciste. Y sé cuánto valor hace falta para eso. Jessica bajó la mirada hacia sus manos. Ásperas, marcadas por años de trabajo. He pasado mucho tiempo intentando no necesitar a nadie. Intentando no desear nada. Es más seguro así. ¿Más seguro? Repitió Cristiano. Pero más solitario. Sí, la confesión le dolió. Mucho más solitario. Lo sé. Se acercó acortando la distancia que ella había mantenido. He estado sola durante 15 años. Jessica, rodeada de gente, soldados, socios, personal y completamente sola. Me convencí a mí misma de que era necesario, que la conexión era una debilidad. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le tomó la mano. Entonces te oí cantar en mi cocina, y algo en mí se rompió.
Jessica miró fijamente sus manos unidas. Me da miedo yo misma. Me da miedo esto. Hizo un gesto entre ellos. Me da miedo lo que pasará cuando se rompa el hechizo y recuerdes quién eres, quién soy yo. Cristiano apretó la mandíbula. ¿Y quiénes somos, Jessica? Tú eres Cristiano Caín. Podrías tener a cualquiera, cualquier mujer de esta ciudad. No quiero a nadie de esta ciudad. Su voz era ahora feroz, urgente. Quiero a la mujer que canta en las flores cuando cree que nadie la escucha, que lee poesía en las tardes lluviosas, que amaba a su hija tan profundamente que 12 años después todavía lleva su foto sobre el corazón. Llevó su mano a los labios y le dio un beso en los nudillos que le hizo sentir una descarga eléctrica por las venas. Te quiero a ti. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Jessica. No sé cómo hacer esto, cómo dejar entrar a alguien. Estoy tan rota, Cristiano, tan llena de aristas. Entonces estaremos rotos juntos. Le acarició la cara con la mano, secándole las lágrimas con el pulgar. No te pido que estés completa. No te pido que seas otra cosa que exactamente quien eres. Su frente tocó la de ella, y su voz se redujo a un susurro. Solo te pido que me dejes quedarme, que me dejes verte. Eso es todo. Jessica cerró los ojos, respirando su aroma, colonia y vino y algo único en él. Todos sus instintos le gritaban que huyera, que se protegiera, que reconstruyera los muros. Pero estaba tan cansada de los muros. De acuerdo, susurró contra sus labios. Quédate. Cristiano se apartó lo justo para mirarla, y la emoción en sus ojos casi le detuvo el corazón. Sí, sí. Se le escapó una risa entrecortada. Pero soy terrible en esto, en dejar que la gente se acerque. Probablemente te rechazaré 100 veces antes. Luego volveré 101. Él sonrió, una sonrisa auténtica, brillante, juvenil y devastadora. No voy a ir a ninguna parte, Jessica, a menos que tú me lo pidas, e incluso entonces podría discutir. Ella se rió, y le pareció la primera risa auténtica que había tenido en años. Eres ridículo. Soy persistente. Se puso de pie y la levantó con él. Baila conmigo. No hay música. Siempre hay música. Sacó su teléfono, pulsó unos botones y un suave jazz llenó el jardín. Un saxofón tocaba algo lento y dulce. Cristiano le tendió la mano. ¿Me permites? Jessica dudó solo un instante antes de colocar su mano en la de él. Él la atrajo hacia sí, con una mano en su cintura y la otra acunándola de ella contra su pecho. Se balancearon lentamente bajo las estrellas, rodeados de flores y luz, y de la paz que se siente cuando alguien te ve tal y como eres. Esto es una locura, murmuró Jessica contra su hombro. Las mejores cosas suelen serlo. Los labios de Cristiano rozaron su sien. Gracias por qué. Por ser lo suficientemente valiente como para soplar esa vela 2 veces. Jessica sonrió. Algo cálido y frágil floreció en su pecho. Por primera vez en 12 años, se permitió tener esperanza. Quizás los deseos podían hacerse realidad después de todo. Las 2 semanas siguientes fueron como un sueño. Cristiano encontraba excusas para estar donde quiera que estuviera Jessica. Aparecía en la biblioteca durante sus horas de lectura, sentándose en silencio frente a ella con su propio libro. Se colaba en la cocina mientras ella preparaba la comida, probando los platos y haciéndola reír con sus terribles chistes sobre cocina. Por la noche, se reunían en el jardín de la azotea y hablaban hasta que el amanecer teñía el cielo de rosa. Eran cuidadosos, discretos. El personal se dio cuenta. Por supuesto que se dieron cuenta, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La señora Kate lo observaba con ojos entendidos, pero no decía nada, aunque Jessica la vio sonreír más de una vez. Cristiano le dio a Jessica una llave del jardín, le compró libros sin preguntarle, dejándolos en su mesilla de noche con pequeñas notas dentro, y empezó a pedirle su opinión sobre cosas importantes, decisiones empresariales, planes de renovación. ¿A qué organización benéfica debía apoyar su fundación a continuación? La estaba dejando entrar en su vida, poco a poco, con cuidado, y Jessica, a partes iguales aterrorizada y emocionada, le estaba dejando entrar en la suya.
Pero el mundo en el que vivía Cristiano nunca estaba lejos de la superficie. Se hizo añicos un martes por la tarde. Jessica estaba leyendo en el jardín cuando oyó voces elevadas desde el interior. Se levantó, con el corazón acelerado, y se dirigió a la puerta. A través del cristal, pudo ver a Cristiano en el pasillo de abajo, frente a tres hombres con trajes oscuros. Su lenguaje corporal era agresivo, territorial. «Te estás volviendo blando, Kane», uno de ellos gruñó. «Se dice por ahí que estás distraído, vulnerable». La voz de Cristiano era gélida. «Cuida tu lengua, Ferraro. ¿O qué? ¿Me matarás?» El antiguo Cristiano ya me habría metido una bala en la cabeza por aparecer aquí sin invitación. Ferraro se acercó. «Pero ya no eres ese hombre, ¿verdad? Tienes un pequeño proyecto personal. Una criada, según he oído. Alguien te está debilitando». La sangre de Jessica se heló. Cristiano se movió tan rápido que ella casi no lo vio. Empujó a Ferraro contra la pared y le presionó la garganta con el antebrazo. «No hables de ella. No pienses en ella. Ella no existe en tu mundo. ¿Entendido?» Demasiado tarde. Ferraro se atragantó, sonriendo a pesar de la presión sobre su tráquea. «Todo el mundo lo sabe, y se preguntan cuánto vale ella para ti. ¿Cuánto pagarías por mantenerla a salvo?» Cristiano palideció. Soltó a Ferraro, que retrocedió tambaleándose y frotándose la garganta. «Tienes 24 horas para salir de mi ciudad. Si te vuelvo a ver, no habrá conversación. Esto no ha terminado». Ferraro escupió y luego hizo un gesto a sus hombres. Se marcharon, pero la amenaza flotaba en el aire como veneno. Jessica se alejó de la puerta, temblando por todo el cuerpo. Por supuesto, ella sabía lo que era Cristiano, pero oírlo decir en voz alta, ver cómo la violencia afloraba en él con tanta facilidad, lo hizo real de una forma que antes no lo había sido. Y lo peor era que ella lo había hecho vulnerable, lo había convertido en un objetivo. Seguía paralizada cuando Cristiano la encontró 10 minutos más tarde. «Jessica». El alivio inundó su rostro. «No sabía que estabas aquí arriba. ¿Lo sabías?» Dejó de leer su expresión. «¿Lo has oído?» Ella asintió, incapaz de hablar. Cristiano se acercó lentamente. Levantó las manos como si se acercara a algo salvaje y asustado. «Está controlado. Ferraro no es nada. Está enfadado porque rechacé un trato que le habría hecho rico y habría matado a gente. Está arremetiendo. Sabe lo mío». Su voz sonó débil, quebrada. «Todos lo saben, y ahora soy una debilidad, un lastre». «No». «Sí». Las lágrimas le corrían por el rostro. «Ya le has oído, Cristiano. Me lo utilizarán para llegar a ti. Y tú, casi le matas allí mismo, en tu pasillo. Eso es lo que eres. Ese es el mundo en el que vives. Eso no es todo lo que soy». Su voz se quebró. «Lo sabes, lo has visto. He visto lo que quería ver», interrumpió Jessica, abrazándose a sí misma. «Un hombre que fue amable conmigo, que me hizo sentir vista, pero eso no cambia la realidad. Eres peligroso, Cristiano. Tu vida es peligrosa y yo no puedo». Su voz se quebró por completo. «No puedo perder a otra persona. No puedo enterrar a otra persona a la que amo». La palabra quedó suspendida entre ellos como una confesión. Amor. Los ojos de Cristiano se agrandaron. «Jessica». «No». Ella dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Esto fue un error. Todo. Nunca debí haberte dejado entrar. Nunca debí haber creído». No pudo terminar. El dolor era demasiado agudo, demasiado inmediato. «No hagas esto». La voz de Cristiano era ahora desesperada, toda su armadura despojada. «Por favor, podemos resolver esto. Aumentaré la seguridad. Te mantendré a salvo. Lo haré». «No puedes prometer eso». Jessica lo miró. «¿De verdad?» Lo miró, memorizando su rostro porque sabía que esto era el final. «Nadie puede. Y no seré la razón por la que te hagan daño. No seré el arma que alguien use contra ti». «No eres un arma», dijo Cristiano con fiereza. «Eres lo único bueno en mi vida, lo único real. Entonces déjame marchar». Las palabras sabían a ceniza. «Si te importo lo más mínimo, déjame desaparecer antes de que alguien me utilice para destruirte». Cristiano parecía como si ella le hubiera disparado. «Me te estás pidiendo que elija entre ti y mantenerte a salvo.
Te digo que no hay elección. Jessica se dirigió hacia la puerta. Cada paso era una agonía. Me iré esta noche, en silencio. Encontrarás otra criada, y en unas semanas lo habrás olvidado. Nunca te olvidaré. La crudeza de su voz la detuvo. Entraste en mi cocina y cantaste tu cumpleaños feliz. Y lo cambiaste todo. Me hiciste recordar lo que se siente al ser humano, al desear algo más que venganza y poder. No puedo simplemente... Su voz se quebró. No puedo dejar que te vayas así. Jessica se dio la vuelta, con las lágrimas nublándole la vista. Tienes que hacerlo. Lo dejó allí, de pie en el jardín, rodeado de flores, guirnaldas de luces y los pedazos rotos de algo que podría haber sido hermoso. Pasaron 3 días. Jessica se había mudado a un refugio en la zona este, una pequeña habitación con una cama individual y una ventana que daba a un callejón. Había abandonado la casa de Cristiano con nada más que su ropa y el medallón de Sara. La señora Kate había llorado cuando Jessica se lo contó. Había intentado convencerla de que se quedara, de que hablara con Cristiano, pero Jessica se había mostrado firme. Era la única forma de mantenerlo a salvo, la única forma de evitar quebrarse por completo cuando sucediera lo inevitable. Encontró trabajo en una cafetería a 2 manzanas de distancia. El sueldo era pésimo, las jornadas largas, pero era un lugar familiar, seguro, anónimo. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Se dijo a sí misma que el dolor en su pecho se desvanecería. Estaba mintiendo. Cada mañana se despertaba buscándolo. Cada noche soñaba con el jardín, con bailar bajo las estrellas, con sus manos acariciando su rostro como si fuera algo precioso. Se había ido para protegerlo, pero se estaba muriendo de todos modos. La cuarta noche, alguien llamó a su puerta. El corazón de Jessica dio un salto, y una esperanza irracional se encendió en su interior. Pero cuando la abrió, no era Cristiano. Era la señora Kate. ¿Puedo pasar, querida? Jessica se hizo a un lado, confundida. La anciana entró y observó la sala del spa con ojos tristes. No come, dijo la señora Kate sin preámbulos. No duerme. Se sienta en ese jardín todas las noches hasta el amanecer, esperando como si fueras a volver. A Jessica se le hizo un nudo en la garganta. Seguirá adelante. ¿De verdad? La señora Kate se volvió hacia ella. He trabajado para Cristiano Kane durante 12 años. Le he visto frío, despiadado, intocable, pero nunca le he visto destrozado. No hasta que tú te fuiste. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre. Me pidió que te diera esto. Dijo que respetaría tu decisión fuera cual fuera, pero que merecías saber la verdad. Jessica tomó el sobre con manos temblorosas. La señora Kate se dirigió a la puerta y luego se detuvo. Por si sirve de algo, nunca lo he visto amar a nadie como te ama a ti. Y nunca te he visto tan viva como en estas últimas 2 semanas. Sonrió con tristeza. El miedo es fuerte, querida, pero el amor, Ray, el amor, vale la pena gritarlo. Luego se fue. Jessica se quedó mirando el sobre durante un buen rato antes de abrirlo. Dentro había una carta, páginas escritas con la letra audaz de Cristiano, y una fotografía. Primero miró la foto y se quedó sin aliento. Era ella en el jardín, riéndose de algo fuera de cámara, con la cara inclinada hacia el sol, completamente desprevenida. Parecía feliz, radiante, viva. Con dedos temblorosos, desplegó la carta. Jessica, he empezado esta carta 20 veces. He quemado 19 borradores porque nada de lo que escribo se acerca a lo que necesito decir. ¿Crees que marcharme me protege? ¿Que desaparecer me mantiene a salvo? Pero te equivocas. Ferraro ha desaparecido. Yo no lo maté. Estoy intentando ser mejor por ti. Pero le dejé claro que tocarte sería lo último que haría en su vida. Todos mis socios, todos mis rivales, todas las personas de mi mundo saben ahora que eres intocable, que estás protegida, que eres mía. No porque seas una debilidad, sino porque eres mi fuerza. Antes de conocerte, era un fantasma. Hacía las cosas por inercia, construía imperios que no me importaban, castigaba a personas que se lo merecían y a otras que no.
Era bueno en eso, pero estaba vacío. Entonces te oí cantar algo y algo dentro de mí despertó. No viste al segador. No viste al monstruo que todos los demás ven. Viste a Cristiano, solo a Cristiano, el hombre cuya existencia había olvidado. Una vez me preguntaste qué quería. Quiero mañanas en las que me robes el primer sorbo de mi café. Quiero verte leer en las tardes lluviosas. Quiero oírte cantar, no para ti mismo en la oscuridad, sino para mí, a la luz, donde sabes que te escuchan. Quiero llevarte al cementerio donde descansa tu hija y cogerte de la mano mientras le hablas del hombre que ama a su madre. Quiero construir una vida en la que nunca más tengas que hacerte pequeño. Sé que soy peligroso. Sé que mi mundo es violento, complicado e injusto, pero estoy trabajando para cambiarlo, para ser alguien digno de la forma en que me miras, como si fuera más que mis peores actos. No tienes que volver. Si realmente eres más feliz sin mí, lo respetaré. Pero si huyes porque me tienes miedo, porque tienes miedo de la esperanza, entonces vuelve a casa. El jardín te espera. Te espero. Esperaré para siempre si es necesario. Tuyo, Cristiano. Jessica leyó la carta 3 veces. Las lágrimas caían sobre las páginas, manchando la tinta. Vuelve a casa. Miró a su alrededor, la pequeña habitación, las paredes agrietadas, el colchón fino, la ventana que solo mostraba oscuridad. Aquello no era su hogar. Nunca lo había sido. Su hogar eran las guirnaldas de luces y el jazmín. Su hogar eran unas manos ásperas que sostenían las suyas con una delicadeza imposible. Su hogar era un hombre que había visto su fragilidad y le había dicho, déjame quedarme. Jessica apretó la carta contra su pecho, sobre el medallón de Sara, y tomó una decisión. Cogió su abrigo y salió corriendo. La mansión estaba a oscuras cuando Jessica llegó, sin aliento por la carrera. La puerta se abrió automáticamente. Él nunca le había quitado el acceso, y ella atravesó la silenciosa casa como si fuera una plegaria. La puerta del jardín estaba abierta. La empujó y entró en una luz dorada. Cristiano estaba allí, sentado en el banco, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista al oír sus pasos, y la esperanza que inundó su rostro casi la hizo caer de rodillas. Jessica se levantó lentamente, como si temiera que ella fuera un espejismo que pudiera desvanecerse. «Estás aquí. Estoy aquí», susurró ella. «Recibiste mi carta». La recibí. Se acercó, dando cada paso con deliberación. Y tenías razón. No huía de ti, de la esperanza, de la posibilidad de que algo bueno pudiera durar. Cristiano apretó las manos a los lados, como si se estuviera conteniendo físicamente para no acercarse a ella. Y ahora elijo la esperanza. Jessica acortó la distancia entre ellos y lo miró a la cara. Este hombre hermoso y destrozado que de alguna manera la había encontrado en la oscuridad. Elijo a ti, si aún me quieres, si yo te quiero. Cristiano se rió. El sonido se ahogó por la emoción. Levantó las manos para enmarcar su rostro y le secó las lágrimas con los pulgares. Jessica, soy tuyo desde el momento en que apagaste esa vela. No hay ningún sí, solo hay un siempre. Sigo teniendo miedo, admitió ella. Yo también. Él apoyó la frente contra la de ella, pero prefiero tener miedo contigo que estar a salvo sin ti. Jessica sonrió entre lágrimas. Es lo más romántico que me han dicho nunca. Solo estoy empezando. Cristiano se apartó ligeramente y su expresión se volvió seria. Lo que escribí lo decía en serio. Quiero una vida contigo, una vida real. Y sé que no puedo borrar mi pasado, pero estoy construyendo un futuro diferente. Uno en el que nunca tengas que esconderte, donde podamos hacerlo. Ella lo besó, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él, interrumpiendo sus palabras, volcando 12 años de soledad y 2 semanas de anhelo en ese contacto. Cristiano se quedó paralizado durante medio segundo. Luego la rodeó con sus brazos, la atrajo hacia él y le devolvió el beso con una delicadeza que le hizo doler el alma. Fue tierno, desesperado y perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Cristiano volvió a tocar su frente con la suya.
Ven a vivir conmigo, le susurró. No como parte del personal, sino como mía. Déjame darte la vida que te mereces. No necesito una mansión, dijo Jessica en voz baja. Solo te necesito a ti. Me tienes por completo, de forma irrevocable. Él la besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Pero aún así te daré la mansión y la biblioteca y todas las mañanas del resto de nuestras vidas. Jessica se rió, una risa sincera y plena que se sintió como la luz del sol después de años de lluvia. Eres ridículo, estoy enamorada. Él sonrió contra sus labios. Hay una diferencia. Repítelo. Te amo, Jessica. La atrajo hacia él, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. Amo tu fuerza y tu dulzura. Amo la forma en que cantas cuando crees que nadie te escucha. Amo que hayas visto más allá del monstruo y hayas descubierto al hombre que hay debajo. Te amo. Yo también te amo, susurró ella contra su pecho. Dios, ayúdame. Yo también te amo. Se quedaron allí, bajo las luces de colores, rodeados de flores y estrellas. Dos personas destrozadas que decidieron sanar juntas. Baila conmigo, pidió Cristiano en voz baja. Jessica sonrió. Siempre. Sacó su teléfono y el mismo saxofón de jazz llenó el jardín. Esta vez se balancearon juntos más cerca, sin espacio entre ellos. Jessica Cristiano murmuró después de un rato. Feliz cumpleaños, ella se apartó confundida. Mi cumpleaños fue hace 2 semanas. Lo sé, dijo él con los ojos brillantes de emoción. Pero hoy es el día en que regresaste, el día en que elegiste vivir en lugar de solo sobrevivir. Eso merece una celebración. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Pide un deseo, le susurró Cristiano. Jessica lo miró a él, a ese hombre imposible que la había oído cantar sola en la oscuridad, y había decidido que valía la pena acercarse a ella, y se dio cuenta de que no era necesario. Su deseo ya se había cumplido. No lo necesito, dijo, sonriendo entre lágrimas. Tengo todo lo que quiero aquí mismo. Cristiano la besó entonces, con suavidad, dulzura y promesas. Y en ese momento, rodeada de luz, amor y la fragancia del jazmín, Jessica finalmente lo entendió. Ya no era invisible. Estaba en casa. A veces, lo más valiente que podemos hacer es dejarnos amar. ¿Cuál fue un momento en el que elegiste la esperanza por encima del miedo? Comparte tu historia. Nunca se sabe quién necesita escucharla hoy. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha gustado, seguro que te encantará la siguiente. Es tan loca e intrigante como puedas imaginar. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver la siguiente.